Vi unas escenas en el televisor, en un televisor, unas escenas de una película. No la vi completa, era una película, pero las escenas que vi quedaron grabadas en mi mente y en mi corazón. Quedaron impresas en mi mente y en mi corazón. Y las escenas era algo así parecido, hermano, donde una pareja joven, obviamente eran novios, salieron, o bueno, la escena que vi, no sé si salieron a dar un paseo, pero iban en un lugar platicando, etcétera, etcétera. Y de repente los quieren asaltar, pero la escena que vi era una escena, al momento me pareció confusa, porque la escena era de la mujer, ¿no? Estaba de rodillas y estaba sosteniendo el cuerpo de su joven, de su novio, que era su novio, lo estaba sosteniendo y ella estaba llorando, pero resulta que en la escena el joven la estaba viendo. Parecía ser que era su alma la que se había desprendido y él estaba viéndose ahí, su cuerpo ahí tirado y viendo a su novia que estaba llorando y estaba pidiendo ayuda y nadie se presentaba para darles ayuda. Y creo que esa película creo que se llamó o se llama La sombra del amor. No vi todas las escenas al final, pero eso quedó impreso en mi corazón. Al parecer, aunque era una película, estos jóvenes se amaban de una manera sobrenatural, al parecer. Eso quedó grabado en mi corazón. Hay historias de amor. Bueno, no leí tampoco la novela ni la película de Romeo y Julieta. ¿Sí has escuchado de eso? ¿Quién fue Romeo y quién fue Julieta? ¿Sí? Parece que era también una escena o una historia de amor, ¿verdad? Y probablemente si buscáramos en la historia de la humanidad, habría tal vez cientos o tal vez miles de ejemplos o de testimonios de escenas de amor, ¿no? De amor, un amor entre parejas, entre jóvenes, claro, un hombre y una mujer obviamente, o escenas de esposos ya casados, ¿verdad? Por ejemplo, pero hay otra clase de amor. Esa no fue una película, eso lo vi en la televisión hace unos años. Un padre que tenía una hija, su hija era su única hija, mujercita, pero su hija a cierta etapa de edad le detectaron que tenía un problema en su corazón. Al principio pensaban que ese problema era sencillo y que solamente con el paso del tiempo se podía sanar, pero llegó un punto que esa jovencita iba cada vez más afectando su corazón, esa enfermedad, al punto que el médico llamó a sus padres, obviamente, y les dijo, su hija necesita un trasplante de corazón. Ella iba a cumplir 15 años. Y esta noticia a los padres les angustió en gran manera. ¿Cómo conseguir un corazón para su hija? ¿Cómo? Y el relato o la escena fue, su papá, sin que ella lo supiera, le donó su corazón. Obviamente él murió, pero le escribió una carta. Le escribió una carta antes. Y esa carta, leyeron esa carta cuando le estaban celebrando los 15 años a su hija. Y en la carta decía, el papá, yo te amo. Y por eso te doy mi corazón, para que tú puedas seguir viviendo. ¿No te parece que fue un regalo extraordinario? Muy probablemente a lo mejor tú y yo lo haríamos por algunos de nuestros hijos, a lo mejor, aunque no fuera el único, ¿verdad? Probablemente lo haríamos, ¿verdad? Pero qué hermosa historia de amor de ese padre que estuvo dispuesto a morir, entregar su corazón para que su hija siguiera viviendo. Quiero compartirte una historia de amor, un amor diferente, pero me atrevo a asegurar que esta historia
es la más grande de un amor diferente, pero verdadero, un amor que sobrepasa nuestro entendimiento, un amor que no comprendemos, un amor que escapa de la realidad de este mundo que está bajo el maligno, un amor que pocas veces se ve, pero que a través de la historia de la humanidad ha cautivado y ha sido impreso en los corazones de miles y miles y miles de personas. Es más, hoy día, en muchas partes del mundo se está predicando la historia del amor más grande que ha existido. Esa es la historia que quiero contarte hoy. La historia más grande de amor. Dice la Biblia en Juan 3:16. Juan 3:16 dice, tú lo sabes de memoria, ¿lo sabes de memoria? Digámoslo en voz alta, dice la palabra de Dios, ¿cómo dice? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más digámoslo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el año de 1980, aproximadamente 1958, por ahí esas fechas aproximadas, en la ciudad de Nueva York, un hombre que se llamó, no sé si vive, creo que ya no vive, David Wilkerson, fue llevado por Dios, fue preparado por Dios, enviado a Nueva York, no con las clases sociales altas, no con los médicos y los intelectuales de esa época, no, fue enviado por Dios a las clases más bajas, en el Brooklyn, en Nueva York, en los lugares donde las pandillas, la drogadicción, las drogas, el alcohol, la promiscuidad, el sexo era tan común y tan natural que todas esas pandillas eran reconocidas, no solamente en Nueva York, eran reconocidas por su maldad. Dios lo llevó a él. Y después de hacer varios trámites y cosas que tenía que hacer, un día, andando después de caminar por semanas y por semanas en esas calles peligrosas y tratando de buscar dirección de Dios, y después de ir reconociendo poco a poco los lugares en donde era más peligroso, en donde no, y de reconocer inclusive el nombre de algunas pandillas, porque a él le llamó la atención cuando fue a hacer un viaje de unos jóvenes pandilleros que habían asesinado a otro joven y fueron llevados ante un juzgado, y él se presentó, David se presentó en ese juzgado, no para defender a esos jóvenes, quiso hacer una pregunta después de que les dictaron sentencia, pero David quiso hacerle una pregunta, quiso preguntar si era posible, porque él quería conocer a esos jóvenes, porque había visto en una revista, en un periódico, había visto la foto de esos jóvenes asesinos, y algo veía en esos jóvenes. Y él dijo, estos son niños, eran menores de edad, tenían 13 años, 14 años, la mayoría de ellos. Y algo llamó su atención en esa foto, que dijo, tengo que ir a ver. Y durante meses, semanas, meses, se paseaba en Nueva York y le decía a Dios, ¿qué es? ¿Qué es lo que tú quieres mostrarme a mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo vea? Porque ¿sabes qué? Cuando él quiso preguntar en el juzgado después de que estos jóvenes fueron sentenciados, quiso preguntar y se quiso arrimar al juez que iba saliendo ya después de la audiencia, se quiso arrimar y entonces los policías lo detuvieron y él solo quería hacerle una pregunta al juez, al juez de distrito, y obviamente los fotógrafos, la gente de prensa que estaba ahí, le tomaron fotos porque él llevaba su Biblia, una Biblia la tenía en su mano. Un periodista le dijo, levante, reverendo, porque era reverendo, pastor, levante su Biblia, y él levantó su Biblia y le tomaron unas fotos que después empezaron a publicarse en todos los periódicos. Y los títulos la mayoría de los títulos eran que ese reverendo estaba tratando de defender a delincuentes, asesinos. Bueno, después de semanas de preguntarle al Señor,
En una ocasión iba caminando en una de esas avenidas tan peligrosas y se presentó el líder de una pandilla. Tenían su líder principal, le llamaban como presidente o algo así de la pandilla. Normalmente era el más violento, era el que tenía más hazañas, era el que había asesinado a más, era el que su corazón estaba más endurecido, ¿verdad? Normalmente era el líder o el presidente de esas pandillas. Y cuando tuvo un encuentro con ellos, David, le citó a esa pandilla, les dijo: Dios los ama. Dios los ama. Dios los ama a ustedes. Dios me ha enviado con ustedes. Por eso vengo a decirles, porque Dios me envió a decirles que Dios los ama y que Dios quiere perdonarlos y que Dios quiere salvarlos y que Dios quiere darles vida eterna. Y solamente citó Juan 3:16, David. Y sabes, dice él que en ese momento sintió como el Espíritu de Dios le dijo: llámalos a ellos, diles a ellos que si alguno de ellos ha entendido el mensaje de esta porción bíblica, si alguno de ellos ha comprendido este amor que dice aquí la Biblia, llámalos. Diles que salgan de su pandilla, de ese grupo, y que vengan. Estaban en la calle, obviamente en una avenida, y David le dijo a ellos: si ustedes quieren escuchar la voz de Dios, vengan. Pasó Israel. Israel era el nombre del líder principal de esa pandilla. Y como era obvio, como él era el líder, pasó su segundo y el tercero que le seguían a él, es decir, los tres líderes principales. Pasaron adelante donde estaba David. Y David Wilkerson les dijo: pónganse de rodillas. Pónganse de rodillas y díganle a Dios, soy pecador, pero tú me amas, perdóname, cámbiame, dame la vida eterna. Y entonces estos tres jóvenes se pusieron de rodillas y le pidieron a Dios que los perdonara. Se pusieron de pie, se regresaron con su pandilla y no a partir de ese momento, solo ese fue un evento de muchos milagros que Dios hizo en cientos y miles de jóvenes, algunos menores de edad, mujeres, hombres, otros mayores de edad, cómo empezaron a ser rescatados del pecado y de la condenación eterna. Un joven que se llamaba Nicky Cruz. Nicky Cruz era su apellido. Cuando David le quiso predicar el evangelio, este joven le dijo: si te acercas, te voy a matar. Sacó su navaja y David le dijo: yo te amo a pesar de eso. Y aunque tú me partas en 1000 pedazos, yo te voy a seguir amando. Nicky, que era obviamente un pandillero, no podía comprender cómo ese hombre que no lo conocía, llamado David, le decía que él lo amaba. Claro, que Dios lo amaba obviamente, pero que él estaba ahí porque tenía que decirle ese mensaje. El mensaje, mis queridos hermanos, el mensaje sigue siendo el mismo. La historia sigue siendo la misma. Miles y miles y miles de personas, y hoy día miles de personas a través de esta hermosa historia de amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y déjame decirte que obviamente se refiere a nuestro bendito Salvador, al Señor Jesucristo, obviamente su obra en la cruz del Calvario. Tres cosas que quiero recordar solamente porque lo menciona la Biblia. ¿Sabes?
¿Sabes que el Señor Jesús, su nacimiento fue anunciado siglos antes? Es más, miles de años antes fue anunciado la promesa de un Redentor, de un Salvador, del Mesías. El apóstol Pedro, cuando escribe una de sus cartas hablando de la obra del Señor Jesús, declara y dice el apóstol Pedro, siendo un anciano, dice: la sangre del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, todavía el mundo estaba fundado y Dios ya tenía preparado ¿qué? ¿Ya qué tenía preparado? A su bendito Hijo, a su santo Hijo, para darlo el rescate por nosotros. Si este versículo de la Biblia fuera el único versículo, ¿sabes qué pasaría? Lo mismo. Miles de personas rindiendo sus vidas a Cristo, entregando su vida a Cristo, porque no hay amor más grande, no hay historia más hermosa que esta historia de amor, que es una realidad, una bendita realidad, yo diría, por la gracia de Jesús. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe después 3 cartas, una de sus cartas, años después, por eso él mismo después describe, y por eso dice Juan, guiado por el Espíritu de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué no nos conoce el mundo? Porque no conoce el amor del Padre. No comprenden ese amor. Ese verdadero amor que expresan los cristianos, que debemos expresar los cristianos. ¿En dónde? En todo momento, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia. Ese amor que dice la Biblia en Romanos capítulo 5 también, versículo 8 en adelante también, dice la palabra de Dios que el amor de Dios fue derramado en estos corazones. Eso dice la Biblia. ¿Sí lo has leído, hermano? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¡Qué gran bendición! No. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús, cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, la promesa que Dios había hecho del nacimiento del Señor Jesús, la Biblia dice que mandó hasta ángeles. ¿Recuerdas el relato bíblico? Ángeles anunciado el nacimiento de Jesús. El niño Dios, la profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿verdad? Y recuerdas la estrella de Belén que fue guiando a los pastores, pero también que fue guiando a esos reyes. Esos magos no eran reyes, eran esos magos que los fue guiando hasta donde estaba el pequeño, ¿verdad? El Señor Jesús cuando nació, el pesebre, y cuando llegaron a ofrecerle los tesoros, esos personajes importantes. Por cierto, no eran ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, no se llamaban así es que, pero bueno, eso no es conflicto, ¿verdad? Y no eran 3. Sí le ofrecieron oro, incienso y mirra, sí es cierto, pero no eran 3. Pero dice la Biblia después que el Señor Jesús, humanamente hablando, crecía en gracia para con Dios y con las personas. Lucas el evangelista narra cuando el Señor Jesús tenía 12 años, estaba en la sinagoga judía y se sorprendían del gran conocimiento que tenía el Señor Jesús y de las preguntas que hacía, ¿sí lo recuerdas? Inclusive cuando sus padres y sus familiares se trasladan una vez más a su hogar, se olvidan del niño Jesús y se queda el Señor Jesús allá, ¿verdad? Hasta que ya después se dan cuenta, ¿y dónde está Jesús? ¿Y dónde está Jesús? Ahora sí que tenían el Jesús en la boca, ¿verdad? Y entonces regresan y lo encuentran. ¿Dónde lo encuentran? Con los maestros de la ley ahí debatiendo, y se sorprendían y se lo llevan. El niño Jesús crecía en gracia. Su nacimiento, su anunciación fue algo maravilloso, maravilloso. Su ministerio, la Biblia dice que a la edad de 30 años aproximadamente comenzó su ministerio. Un ministerio que había de durar solamente 3 años, un poco más de 3 años, pero la Biblia nos dice constantemente cómo cuando el Señor Jesús inició su ministerio, cómo iba sanando a las personas, cómo iba curando a las personas, inclusive a sus enemigos, ¿verdad? No odiaba a sus enemigos, al contrario, a sus enemigos él
de alguna otra manera trataba también de compartirles él mismo como el evangelio, ¿verdad? Y algunas personas por gratitud le seguían. Algunas otras personas tal vez por conveniencia empezaron a declarar que era el Hijo de Dios, y algunas otras personas, aún sus propios enemigos, se sorprendían del mensaje, el mensaje de Jesús. No, su mensaje. No fue lo maravilloso de los milagros, aunque eso fue maravilloso, seguramente. Porque el Señor Jesús hizo milagros, todos los milagros que hizo, lo hizo porque es Dios. Por eso lo hizo, porque es Dios. Todos los milagros, ¿verdad? No solo de resucitar a su amigo Lázaro, que tenía 4 días de muerto, y su cuerpo obviamente ya estaba en descomposición, sino también muchos otros milagros. Lo hizo como Dios. Se cansó como hombre, tuvo hambre como hombre, lloró como hombre, se angustió como hombre, no como Dios. El aspecto humano que experimentó de manera perfecta, pero sin pecado, su ministerio. ¿Sabes? Estaba muy claro, muy claro. Para él estaba muy claro en dónde tenía que llegar, a qué lugar tenía que llegar para ofrecer su vida y su sangre preciosa. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Dice que no abrió su boca, enmudeció, no se quejó, al contrario, le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a uno de los ladrones que le estaba ofendiendo y le estaba atacando y le estaba tal vez tentando, no tal vez le estaba tentando, aún a los mismos ladrones el Señor Jesús aún ahí los amó. Su muerte no fue una casualidad. El morir en una cruz no fue una casualidad. Ya estaba profetizado. La corona de espinas ya estaba profetizado. La lanza que traspasó su costado y su corazón, perforó su corazón, ya estaba profetizado. El que no hayan rotos las piernas, sus huesos, ya estaba profetizado. Inclusive el salmista en el Salmo 22 menciona esa profecía que se cumplió obviamente con nuestro bendito Salvador. Todo ya estaba profetizado. Inclusive que iba a ser su cuerpo sepultado, pero al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Hoy la tradición, en este mes se está preparando el mundo cristiano, el mundo religioso se está preparando para darle una vez más, dicen, vida a ese evento que pasó, sucedió una sola vez y para siempre. Por eso dice la Biblia en Hebreos, ya no hay más sacrificio por los pecados, porque el sacrificio de Él fue el perfecto, el único, y ya no hay más sacrificio por los pecados. ¿Sabes que la palabra sacrificio significa, más bien, la palabra misa significa sacrificio? ¿Sí lo sabías? Bueno, ya aprendiste algo nuevo. Ay, hermano, ese ya lo sabía hace 1000 años. Perdóname. Yo apenas hace poquito que lo supe. No hay más sacrificio por los pecados, porque el de Él, el del Señor Jesús, fue el perfecto, el único. Y para Dios dar crédito, para Dios dar certeza, para Dios dar seguridad, dice la Biblia que en ese instante, cuando Jesús expiró, entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dado Dios por terminado los sacrificios del Antiguo Testamento, que solamente tipificaban, que solamente mencionaba, que solamente era un ejemplo, un símbolo del verdadero sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario.
Por eso Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesús al principio de su ministerio, Juan declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice que cubre, ¿verdad? Sino que quita el pecado del mundo. Y la sangre bendita de Jesús nos limpia de todo pecado. Su ministerio fue un acto de amor para toda la humanidad. Ahora, pregunto, ¿lo merecemos? ¿Lo merece la humanidad? ¿Sí lo merece? ¿Sí lo merece el mundo? ¿Sí lo merecen? La Biblia dice que no. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. La Biblia dice que no hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto es nuestra garganta. Con nuestra lengua engañamos, dice la Biblia, y constantemente estamos violando la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Así que tiene razón la palabra de Dios, tiene razón de Dios cuando dice que no lo merecemos. No merecemos el amor de Dios. No lo merecemos, por eso es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuidado con lo que te voy a decir, mi querido hermano. Tengamos cuidado con lo que te voy a decir. Muchas personas, inclusive personas que vieron a Jesús físicamente durante su ministerio público, dijeron que Cristo era el Salvador. Pero después abandonaron. Por eso el Señor Jesús les dijo a muchos de ellos después, cuando ellos le dijeron: Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y esto y lo otro, en tu nombre. Y el Señor Jesús les responde y les declara: no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Hace años se acostumbraba, no sé si hoy se acostumbre, que una persona levante su mano si quiere recibir a Cristo como Salvador. Y levantaban la mano, 1, 2, 3. Gracias a Dios, todos esos ya son salvos, todos son salvos. ¿Verdad? Cuidado. No es suficiente levantar la mano y decir: Cristo es el Salvador. No es suficiente. No es suficiente. Dice la Biblia. No, pero cuando yo era niño acepté a Cristo. Yo iba a la escuela dominical. Me aprendí. En la escuela dominical me aprendí. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grandote y que se lo traga. También me aprendí, de niño me aprendí. Somos soldaditos del ejército de Dios y etcétera, etcétera. No es suficiente decir o saber algún corito de la Biblia para decir que soy hijo de Dios. La Biblia dice que por el fruto se conoce el árbol. Y un árbol bueno da un fruto bueno. Y el árbol malo da un fruto malo. Así que por el fruto se conoce el árbol. No todos son ovejas, hay corderos. Una enseñanza de la Biblia. No todos son trigo, porque hay cizaña y se parece, ¿verdad? No todo. Por eso Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No. La historia más grande de amor. Si Dios dio a su bendito Hijo, santo y perfecto, por mí, que soy un vil pecador, ¿cómo no voy a amar a ese bendito Dios? ¿Cómo no voy a amar a mi bendito Salvador? Juan el último de los apóstoles, Juan el teólogo,
después de que físicamente vio a Jesús, anduvo con Jesús y lo vio en la cruz y vio cuando sepultaron su cuerpo y también lo vio resucitado Juan. Después, probablemente de cerca de 40 o 50 años, recibe la revelación celestial del Apocalipsis y dice Juan que él estaba en el día del Señor. ¿Y sabes qué se le reveló a Juan? Dice Juan, lo trata de describir Juan el apóstol allá en la isla de Patmos, trata de visualizar y lo escribe y dice, vi a un cordero. ¿Y sabes cómo lo describe? Como inmolado. Probablemente las cicatrices, probablemente eso se refiere Juan cuando recibió la revelación celestial. Vi al Cordero. Y en un evento profético que de acuerdo a la Biblia va a acontecer, que se le llama en la Biblia o en la teología se le llama el tribunal de Cristo. Así le llama la Biblia. En ese evento profético que va a suceder, a acontecer, la Biblia dice que estarán todos los creyentes en Cristo Jesús. Solamente creyentes. Solamente salvos. Y sabes, ahí habrá recompensas, coronas, galardones. ¿Para quién? Para los que trabajaron, para los que sirvieron, para los que obedecieron a Cristo. Y la Biblia dice que esas coronas que representan el oro, la plata y las piedras preciosas van a ser pasadas por fuego. Pero no menciona la Biblia solamente eso. ¿Sabes qué menciona? Madera, heno, hojarasca, que representan obras o trabajo. Va a ser pasada por el fuego también. ¿Y sabes qué va a acontecer? Unos van a recibir coronas, otros van a recibir galardones, otros van a recibir recompensas. Eso va a ser maravilloso, me imagino yo. Pero ¿sabes para qué la van a recibir? ¿Sabes para qué dice la Biblia? Para después arrojarlos a los pies del Cordero y decirle al Cordero, solo tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, porque con tu sangre tú nos redimiste de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, y caeremos de rodillas para entregarle las coronas al Cordero. ¿Sabes? Cuando canto, o he escuchado el canto, ese hermoso himno, pero que siempre taladra mi corazón, ese himno que dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Y si ahí terminara el canto sería maravilloso, ¿verdad? Pero no termina ahí el canto. No termina ahí el canto. ¿Sí lo recuerdas? Dice Jesús, si todo esto yo hice por ti, si todo esto yo dejé por ti, dime, ¿qué dejas tú por mí? Y ahí no hay, hermano. Mi querido hermano, ahí nos tenemos que humillar. ¿Qué has dejado por Cristo? ¿Qué hemos dejado por Cristo? ¿Qué realmente estamos dejando por Cristo? Alguien publicó durante la semana, a lo mejor fue la hermana Connie o Dennis, publicó de una persecución de cristianos, no sé si en otro país, etcétera. ¿Fue usted, hermana? Bendito Dios si eso está pasando y sigue pasando en el mundo. Que por causa de Cristo te corran de tu trabajo, que por causa de Cristo te corran de tu colonia, que por causa de Cristo tu propia familia te corra, que sea realmente por causa de Cristo. Vamos a sufrir el oprobio. Pero no, mi hermano, nos gana. ¿Sabes qué nos gana? La carne. Pero bien dice la Biblia, alimentar la carne es muerte, mas alimentar el espíritu es vida y paz. ¿Qué va a decir? Viene mi familia, bueno, voy a poner un ejemplo. Viene mi familia de Monterrey, nunca vienen. Voy a faltar al servicio por atenderlos a ellos. Por favor. ¿Quién es más importante? ¿Mi familia de Monterrey o Dios? ¿Quién? Bueno, voy a decir algo que a lo mejor le ofende a algún hermano que nos gusta el fútbol.
Va a jugar el Real Madrid contra el Barcelona. Y como va a ser el domingo y va a ser a las 11 de la mañana, me voy a quedar a ver el fútbol. Bueno, no se quedan, lo ponen ahí en su teléfono y lo están viendo, ¿verdad? Qué vergonzoso es, hermanos, a veces ver que nuestro cristianismo es tan ligero, tan falso, tan diluido, que fácilmente se confunde en este mundo. No somos la luz del mundo, porque una luz alumbra en las tinieblas, ¿a poco no? Una luz alumbra, es más, se nos manda a ser luminares en el mundo, se nos manda a ser la sal de la tierra, se nos manda, si aún fuera necesario ir a la cárcel por causa de Cristo, se nos manda que aceptemos la cárcel. ¿Recuerdas a los discípulos según el libro de los Hechos? Les dijeron, o se callan. Bueno, ahí no les dijeron, les damos cuello. O se callan o les damos una paliza. Y les dieron una paliza. Y cuando salieron los discípulos de la cárcel, ¿cómo iban? ¿Enojados con Cristo? ¿Molestos con Cristo? Iban echando brincos y maromas de gozo, habiendo sido tenidos por dignos de ser azotados por Cristo. No, bien dice Jesús, todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre que está en el cielo. Pero todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes? Sigue siendo el reto que tenemos los cristianos. O vivimos por Cristo, ¿no? O vivimos un verdadero cristianismo, o nos engañamos a nosotros mismos. Porque Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Hermano, si tus amigos no quieren saber de Cristo, bueno, hace mucho tiempo que dejé de llamar a personas que antes les llamaba yo mis amigos, hace años que dejé llamarles mis amigos, porque no son mis amigos. No están obligados a creer en Cristo, no están obligados, pero en realidad no son mis amigos. Si los veo en la calle los saludo, sí los saludo. A veces platico un poco con algunos de ellos, a veces, pero en realidad no son mis amigos. Así como mi familia, obviamente sí es mi familia, hablando de la familia en la sangre. Pero puedo decir una vez más, ¿dónde están mis hermanos? Somos 9. Somos 9. ¿Dónde están mis hermanos? Y que yo sepa, ninguno está en ninguna iglesia. Ninguno, incluyendo a mis hermanas, ninguna están sirviendo en una iglesia cristiana constantemente. Y algo más importante, eso es importante, algo más importante, dando testimonio a las personas, a todas las personas dándoles testimonio de una verdadera y nueva vida en Cristo. Porque el que está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona rinde su vida a Cristo, ¿sabes qué dice la Biblia que sucede? El milagro de la regeneración, el milagro del nuevo nacimiento. Y no solamente fue Nicodemo, ¿recuerdas a Nicodemo, el de Juan capítulo 3? Ese hombre que de noche, un hombre religioso, fue a buscar a Jesús de noche para preguntarle, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Qué fácil, ¿verdad? Nacer de nuevo. Y este hombre religioso, ¿qué dijo? ¿Cómo? ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo? Si soy viejo, bueno, no dijo que era viejo, ¿verdad? ¿Que puede acaso un hombre, siendo adulto, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? No. El nuevo nacimiento. ¿Sabes? El nuevo nacimiento, de acuerdo a la Biblia, es instantáneo. Si estás tratando de vivir una vida cristiana, poco a poquito, pasito a pasito. Creo que hasta una canción dice así, ¿verdad? No está, Frida ya se durmió, hasta allá arriba. Frida se la sabe. El nuevo nacimiento es un acto de Dios inmediato. ¿Quién lo produce? Dios.
El Espíritu Santo. Hermano Gabriel me compartió un poquito de su testimonio. Cuando por la gracia del Señor, él rindió su vida a Cristo. ¿Se acuerda, hermano Gabriel, un poquito que me compartió? Bueno, no me está escuchando el hermano, ¿verdad? Pero me decía el hermano que hasta brincos daba, iba en una camioneta, iban a unos eventos, etcétera, y esto. Dice, hermano, hasta brincos pegaba en la camioneta. Decían que hasta parecía canguro, ¿verdad? De los brincos que pegaba el hermano cuando recibió a Cristo como Salvador. Creo que durante 20 años le ha testificado a su familia, su esposa y sus hijos, que no quieren, sus hijas, un hijo creo, que no quieren saber de Cristo. Yo no conozco la vida del hermano, pero Dios sí la conoce. ¿No? Así como yo no conozco tu vida. ¿Tú conoces mi vida, hermano? No me conoces, realmente no me conoces, ¿verdad? Realmente. Pero ¿sabes quién sí conoce? Y de manera perfecta, Dios. Él sí sabe. Él sí sabe quién es su hijo. Él sí lo sabe. ¿Quién es su hija? Él sí lo sabe perfectamente. Y es a nosotros que por la gracia de Jesús nos salva, nos da la vida eterna, nos ha dado la vida eterna. Y ahora, hermanos, tú y yo somos responsables delante de Dios de contarle a las personas la historia más grande de amor. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta declaración de Dios, me atrevo a asegurar que hoy, inclusive que tal vez ya pasó, hay personas que hoy están siendo rescatadas del pecado, de la muerte, de la condenación eterna. ¿Por qué? Por el mensaje del Evangelio. Porque Juan 3:16 enreda, o más bien no enreda, tiene de una manera total el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Que sigue siendo poder de Dios para salvación, dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No fue Martín Lutero el que descubrió ese pasaje bíblico. No, detrás de Martín Lutero venían cientos o miles de personas que habían descubierto, que habían abierto los ojos a ese bendito mensaje de salvación. Mas el justo por la fe vivirá. Así pues, esta es la historia más grande del amor de Dios para la humanidad. Y Dios sigue amando. Dios sigue amando. Porque el amor de Dios no se acaba. ¿Es suficiente? Sigue amando a toda la humanidad. Y especialmente a aquellos que todavía no le conocen. Porque Dios quiere que lo conozcan para salvarlos, perdonarlos y darles la vida eterna. Oremos, por favor. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Dios, una vez más, le damos muchas gracias, Padre, porque un día el bendito Evangelio llegó a nuestras vidas, porque un día su Santo Espíritu nos convenció de justicia, de juicio y de pecado. Y también le damos gracias porque un día, de acuerdo a Efesios capítulo 1, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Gracias, Señor. Ahora le pedimos que nos ayude a proclamar el mensaje de salvación, a proclamar esta historia verdadera de su bendito amor, el amor por la humanidad, el amor por el pecador, porque usted ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ayúdenos, tómenos en sus manos, guárdenos, Señor, el tiempo que habremos de estar aquí. Se lo pedimos una vez más, en el nombre
de su Hijo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.